Hola, mi nombre es Francisco Abraham Quiroz Espinosa. Este es mi anteproyecto de investigación de la materia Fundamentos de Investigación de la UNAD con la profesora Rosa Campos Pulido. Y bueno, el tema es dilemas bioéticos que se presentan con la investigación en seres vivos. Primero hablaremos de un poco de antecedentes. En el siglo pasado, en el siglo XXI, las nuevas condiciones sociales producidas por profundos cambios tecnológicos y el avance de la tecnología entraron en contradicción con preceptos éticos y morales que ya estaban envejecidos y que resultaron inadecuados al querer aplicarlos en la vida moderna. Esto trajo como consecuencias nuevos dilemas y nuevos conflictos para la ciencia y los científicos. Esta carrera que estoy cursando, la ingeniería en biotecnología, no está exenta de estos cambios ni de estos dilemas. Ahora, cuando se habla en términos de actividad científica, es importante que analicemos las implicaciones éticas en la investigación, sobre todo en el campo de las investigaciones biotecnológicas, donde la humanidad ha adquirido la conciencia de que no existe una neutralidad como tal científica y de que pues la responsabilidad del científico es la de promover ciertas actividades que pueden o no ser para beneficio de la humanidad, aunque sí, siempre son para beneficio de la ciencia. Actualmente también existen múltiples usos de la biotecnología, es el área de los alimentos, en el área farmacéutica, en lo ambiental, en lo industrial, etc. Bueno, pero conforme a mi propia experiencia, también debe ser relevante tener un antecedente y también un enfoque sobre diversas investigaciones desarrolladas en el pasado en las que la ética se ignoró completamente. También la bioética ha comenzado a tener poco a poco mayor relevancia en las investigaciones, y esto sobre todo cuando se utilizan seres vivos o sus partes. Casi siempre estos seres vivos son animales o humanos, aunque también se pueden usar insectos o partes de insectos, etcétera, ¿no? Eh, Esta investigación, vaya, se pretende analizar un poco estos aspectos y llevar a cabo una búsqueda para encontrar ciertas investigaciones de, que fueron un parteaguas histórico para la biotecnología y para la bioética. Mi pregunta general es, ¿la bioética es realmente necesaria en la práctica de la biotecnología? Y de esta pregunta se derivan otras tres preguntas específicas, las cuales son: ¿la bioética es ignorada en los planes de estudios porque es innecesaria en la práctica? ¿Qué tanto saben los profesionales que realizan investigación en áreas de la biotecnología acerca de las pautas bioéticas en sus investigaciones? Y la última, ¿es realmente necesario enseñar bioética a los estudiantes de biotecnología? Bueno, para esto planteamos un objetivo general, que es realizar una investigación que muestre la importancia de la bioética en las investigaciones que hacen uso de organismos vivos, ejecutando una investigación documental al respecto con el fin de dar a conocer una disciplina que cada vez se hace más necesaria en la investigación científica. Como objetivos específicos he planteado conocer algunas investigaciones realizadas con organismos vivos en las cuales no se tuvieron en cuenta los aspectos éticos, analizar los dilemas éticos que llevaron a la implementación de la ética en las investigaciones con organismos vivos, conocer la regulación actual referente a los requisitos bioéticos para realizar investigación en organismos vivos y analizar la necesidad de la ética en investigaciones con organismos vivos que actualmente se llevan a cabo. Aparte de los objetivos, me he planteado un propósito para esta investigación, el cual es dar a conocer la bioética, porque es una disciplina aún desconocida por muchos y por muchos planes académicos, ¿no? Entonces parece esencial incluir la educación en esta área
y aparte tener las bases para que los científicos del futuro se puedan enfrentar a esos dilemas éticos que siempre van a salir a relucir. Bueno, también se ha planteado una situación problemática, ¿no? Es igual, acerca de la bioética en la biotecnología. Pues por un lado, es son temas que escasamente se pueden encontrar en un plan de estudios. Y por otro lado, en el mundo laboral requerimos enfrentarnos a estas reglas, a estos dilemas que a veces parece que retrasan las investigaciones, pero que son un mal necesario y que ya se ha visto que se han modificado las regulaciones para que se puedan llevar a cabo. La hipótesis en este caso sería, eh, vaya, el gran debate mundial en bioética inicia aproximadamente en 1974. Eh, bueno, esto nos dice que la bioética no es nueva, ¿no? Pero entonces si queremos estar en armonía con nuestra naturaleza y los principios que nos rigen como seres humanos, debemos difundir el conocimiento bioético. Hay que tener en cuenta que son más de 40 años de debate, ¿no? La tecnología avanza a pasos agigantados, pero también así como avanza, parece que se pierde un poco la conducta ética y sobre todo en la investigación, ¿no? Entonces, si la hipótesis es que si la ciencia funciona con hechos, entonces hay que demostrar con hechos que la bioética funciona cuando se aplica. Esto tanto en la investigación científica donde se utilizan organismos vivos, claro, como en el impacto que esta investigación pueda tener en el entorno. Porque no solo se hace investigación, se toma un sujeto de investigación y ya, no, o sea, se tiene un impacto en el entorno de ese sujeto de investigación. Bueno, hablemos un poco del marco teórico que se ha utilizado para este anteproyecto de investigación. Y el primer concepto que se debe abordar es el de bioética. Inicialmente hay que conocer que el origen etimológico de la palabra bioética viene del griego bios, que significa vida, y ética, que significa ética. Y si pensamos en las raíces de la palabra, notaremos que también se involucran los términos biología, ética, deontología, ciencia. Incluso notaremos la presencia del término conciencia en algún momento. Bueno, históricamente este concepto fue utilizado por primera vez por el oncólogo holandés Rinsler van Potter en su trabajo Bioethics Bridge to the Future, perdón, que es Bioética, Puente hacia el Futuro, y que fue publicado en 1971. Van Potter visualizaba esta relación entre el mundo de las ciencias de la vida con sus hechos y los valores éticos. Desde entonces, este término ha sufrido muchísimos cambios y definiciones muy distintas, ¿no? Pues se ha querido homologar con, con la ética, con la medicina y pues hasta darle funciones de responsabilidad y una ética global que abarque todas las actividades y todos los intereses del ser humano, pero pues no se ha podido homologar. Perdón. Entonces, no se ha podido armonizar, vaya, un término que se pueda utilizar para entender de forma integral esta disciplina y todos sus alcances. Por entonces podemos también entender a la bioética como la reflexión en torno a los actos humanos que pueden alterar de forma definitiva los procesos vitales en los que el ser humano se ve inmiscuido y que también pueden llegar a ser irreversibles. Ahora, también la bioética tiene pilares. Estos pilares, obviamente, la ética, el derecho, la moral, ¿no? Y también las biotecnologías. En la primera, que es la ética, pues con sus aportaciones de teoría del bien y del mal, ¿no? El derecho como el orden normativo per se. Las biotecnologías, pues ya como la manifestación de las tecnociencias que han modificado radicalmente el sistema de vida. Ahora, el término biotecnología, este, eh,
se viene usando desde que se produjera como la simbiosis entre estos avances científicos, las capacidades técnicas y su aplicación a la modificación y a la generación de fenómenos vitales, así también como a la creación de seres vivos a partir de métodos de laboratorio, lo cual se había imaginado pero nunca se había hecho. Recordemos a la oveja Dolly. Bueno, este término es generalmente utilizado de forma restrictiva como aplicación de la ingeniería genética y de las técnicas del ADN recombinante en sistemas vivos, pero encontraremos que es un poco más complejo. Porque al igual que el término de bioética, este término de biotecnología no ha podido ser unificado, no ha podido ser homologado para entenderse de forma armonizada, ¿no? Sin embargo, sí podemos entender que se refiere a la utilización de organismos vivos o que tienen algunos de los rasgos esenciales de forma de vida, así como moléculas relacionadas con los mismos o que producen también eh, fuentes de vida, ¿no? La biotecnología también oculta un hecho histórico de la mezcla entre ciencia y técnica. O sea, la biotecnología es una tecnociencia y se produce a partir del siglo XVII, ¿no? Donde tiene por característica principal que el conocimiento científico sirva de forma directa e inmediata al desarrollo técnico, el cual eh, mm, como se dice, a su vez, pues, nutre a la ciencia con instrumentos de investigación y observación cada vez más sofisticados, con lo cual se vuelven eh, obsoletas algunas cuestiones que también llegan a interesar a la biotecnología. Esto es, desaparece una brecha entre investigación pura y la aplicación de la investigación. Y la ciencia no puede declararse inmune entonces a la valoración ética, ya que su producción de inmediato adquiere presencia social y con esto adquiere también un peso de valor. Entonces entendemos como biotecnología una serie de procesos biológicos que permiten controlar, modificar y transferir la información genética de los sistemas vivos con fines comerciales. La OMPI en 1992 definió la biotecnología como la técnica que utiliza organismos o sus partes para fabricar o modificar productos, mejorar plantas, procesos animales o incluso desarrollar microorganismos para ciertos usos específicos. Mm, También, si tenemos en cuenta que la biotecnología se apoya de utilizar seres vivos o sus partes, lo que ya habíamos dicho, no distingue entre su conocimiento y su aplicación. Pero entonces, pues no está pasando nada nuevo, ¿no? El ser humano lo ha hecho desde siempre, ha influido desde siempre sobre los seres vivos y sobre la naturaleza. Pero ¿qué pasa ahora? O sea, el presente no implica las mismas condiciones que el ser humano del pasado, que el ser humano primitivo, porque ahora ya somos demasiados, ya somos muchos en este planeta. El ser humano es una raza dominante, que si se piensa bien puede considerarse casi como una plaga que toma de todo, aporta poco a la naturaleza, construye su propio ecosistema y no piensa en el entorno, desarrolla objetos de los que después no puede deshacerse y es eso. Prácticamente se pudiera considerar una plaga, aunque éticamente no es correcto decirlo así. Ahora, sucede lo mismo con la utilización de seres vivientes o latentes. El antropocentrismo no debería ser la base del proceder científico, pues también recordemos que somos parte del mismo planeta que alberga otras formas de vida que ahora están en calidad de seres vulnerables, pues son utilizados y explotados en nombre del bien y la supervivencia del ser humano, eh, como como esta especie dominante que se cree. Y por eso es que la bioética, el derecho y la biotecnología pues deben existir, deben coexistir en el proceder científico para que eh, se aporte eh, un, una normativa para utilizar, vaya, a los seres vivos para la ciencia. Eh, Ahora veamos, eh, hay teorías bueno, antes de pasar a esto, tenemos algunas teorías de bioética, ¿no? Em,
Y estas teorías en el ámbito bioético pueden fundamentarse y calificarse con base en resultados obtenidos de la finalidad de acciones humanas. Y para esto se pueden agrupar las teorías objetivas y teorías subjetivas. Ejemplo, pues podemos tomar un procedimiento médico, ¿no? La amputación de una extremidad en una persona que ha desarrollado una necrosis. Se tenía que amputar, pero esto puede suponer el menoscabo de la integridad de este paciente y podía considerarse un acto realizado con malicia. Pero si el resultado es evitar que esa necrosis avance, entonces es, la acción tiene como consecuencia salvar la vida del paciente. Entonces ahí ya se asumiría como un acto plenamente moral y siendo aplicable a esta teoría objetiva de la que hablábamos. Y la parte subjetiva se aplicaría en el supuesto caso de no lograr detener esa necrosis y que ya se haya amputado el brazo. Pero como la finalidad del acto médico estuvo encaminada a buscar el bien, entonces se justifica la intervención. Y es por eso que ambas teorías tienen esta aplicación. Ahora, si aplicamos la bioética en la biotecnología, eh, recordemos que no solo se investiga con seres humanos, también se investiga con otras formas de vida, pues tenemos en cuenta que hay valores que están en juego tratando de responder varias preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un animal, un cúmulo de células, ¿quién debe decidir? ¿O qué prejuicio y qué beneficio se puede causar? ¿No? Cómo se debe tratar a los individuos, a los sujetos de investigación y, 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 bueno, esto en relación con el resto de esos individuos y qué debe ser informado y a quién, ¿no? Es claro que no se puede informarle a la célula lo que se le va a hacer o a un insecto, ¿sabes qué? Te voy a cortar esto, te voy a integrar esto otro, ¿no? Estas preguntas entonces se remontan al imperativo categórico kantiano, que se refleja en los principios de autonomía, dignidad, la universalidad de los derechos y, pues, obviamente también aquí tiene mucho que ver la publicidad. Ahora, los éxitos de las investigaciones biotecnológicas han proporcionado gran capacidad para explicar y controlar y transformar el mundo, pero los investigadores en su afán por ver más allá o hasta dónde llegan no han tenido en cuenta los pros y los contras que pueden provocar en sus investigaciones. Ahora, también están los genetistas y otros científicos que hoy en día anuncian nuevas hazañas en el campo en la biotecnología y obvian otras circunstancias, ¿no? O consecuencias, por ejemplo, no solo ambientales, sino también éticas y sociales. Lo extraordinario de este caso es que gran parte de la comunidad científica considera que se están aportando grandes descubrimientos con la falsa creencia de que los seres vivos tienen un nivel de bienestar elevado, cuando no siempre es así. Hay que tener en cuenta que la naturaleza es organizada, ¿sí? Los billones de vidas en base de la pirámide solo están sustentadas por unas pocas vidas que están en la punta, es decir, los seres humanos. Y como científicos tenemos el deber de ver más allá de ese daño físico que podemos causar al ambiente y a los seres vivos, y a otros humanos también, ¿por qué no? Y también aparte de brindar un adecuado bienestar físico y hasta psicológico. Por ejemplo, si bien los animales parecieran tener menos autoconciencia que los seres humanos, sabemos que exhiben características individuales muy notorias. Por ejemplo, los insectos por su parte parecen exhibir sensaciones de dolor o de miedo, y hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta si las plantas u otro tipo de formas de vida también son capaces de sentir. Es por esto que la forma en que afectamos los ciclos vitales en la naturaleza de nuestro planeta es drástica. Entonces es cuestionable el planteamiento de una ética de relación interespecie, también que puede llevarse a cabo específicamente entre los seres humanos y el resto de los seres vivos.
Ahora, no debiéramos pensar que un proceder científico auténtico disfrute cometiendo crueldades animales, tampoco, ¿no? Crueldades aberrantes con el resto de los seres vivientes del planeta, nuestros compañeros biosféricos, ¿no? En esta tarea común de la supervivencia tampoco hay que ser extremistas. Pero eso sí, lo primero que tenemos que decir al respecto es que toda tecnología, por primitiva que sea, implica riesgos, tanto para el ecosistema como para el propio ser humano. Y sin duda, como sostienen algunos ecologistas ecologistas ultra radicales, la mejor protección para la biosfera sería la desaparición de la especie humana, pero tampoco hay que llegar a ese extremo, ¿no? El planeta Tierra, recordemos que es el hogar de todos, es un lugar común y tenemos que cuidarlo. Por ejemplo, la situación de la agricultura en la segunda mitad del siglo pasado, en lo que se vino a llamar la Revolución Verde, puede darnos una interesante lección de esto. Y como dice en esta diapositiva, pues la idea es tomar conciencia de nuestros actos, no vivir como en la prehistoria, sino que con la investigación, con el uso de seres vivos, es una necesidad inherente, eso sí, por lo que debemos hacer de la bioética nuestra herramienta para plantear las pautas que nos permitan hacer uso de lo que está al alcance del ser humano para el bien común de todo el planeta. Y aparte, debiéramos aplicar los principios de ética en investigación que son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia a todo ser viviente que nos ayude a encontrar como científicos las respuestas a las incógnitas que se han llegado a responder. Bien, ahora hablemos del alcance de esta investigación. Para esta investigación se pretende realizar una búsqueda sistemática en Google Académico, en Cielo, en Revista Latinoamericana de Bioética, en la Revista de Bioética y Derecho y en la Revista Iberoamericana de Bioética, por mencionar algunas. Quizá en algún momento se pudieran utilizar otras. Para esta búsqueda sistemática se utilizarán un conjunto de palabras clave y combinaciones de las mismas, que sería biotecnología, ética, ética en investigación, bioética, vida, dilemas éticos, derechos de los animales, abolicionismo, bienestarismo y justicia interespecies. Se va a hacer esta búsqueda tanto en inglés como en español. El plan de trabajo sería, primero, pues, para esto he tenido eh, eh, como pauta el mes de diciembre de 2019 en cuanto a días. Todo el mes se puede hacer la selección y recopilación de nueva información, en el análisis de esta información del 1 al 8 de diciembre. Después sería la planeación y la aplicación de una entrevista que se tiene planeada del 9 al 15. De esa entrevista sería analizar los datos recabados en esa misma semana, y para la siguiente semana sería la aplicación de la encuesta y el análisis de resultados. Se están tomando 2 cuadros para esta actividad porque se pudiera tener tiempo para postearla, para hacerle difusión a esta encuesta. Y por último, del 23 al 30 sería la integración y la redacción del informe final. En primera instancia está la encuesta, que está dirigida a profesionales de las áreas de la salud, investigadores, ¿no? Que en mi criterio de selección sería que tuvieran un nivel académico mínimo de licenciatura y que tuvieran al menos conocimientos de bioética. Esto para también que hayan también realizado experimentación en seres vivos, ya sea actualmente o en algún momento de su vida. Se pretende que se realice mediante la aplicación de formularios de Google y esté dividido en 3 secciones, que serían los datos demográficos, nombre, edad, sexo, todo esto. Sería datos demográficos, bioética de la investigación y bioética en la educación. Serían preguntas en cada sección, y gran parte de estas preguntas tendrían 4 opciones para que los datos se procesen de forma
automática por el mismo motor de Google. Se van a analizar los datos provenientes de esta encuesta y se les hará un análisis estadístico. Ahora, para la entrevista, he tenido ya la oportunidad de realizarla y se puede revisar en la liga que está en la diapositiva. Y sería todo. Muchas gracias.